Muy buenas a todos, yo soy Álvarez del Vallo y hoy estamos en otra comparativa entre móviles Android, móviles muy interesantes, móviles que ya conocéis bien. Por un lado tenemos el Motorola Moto G 2014 y por otro tenemos el Motorola Moto E 2015. Dos terminales que en teoría no compiten entre sí, pero que en la realidad es distinto. Motorola ha cambiado mucho en los últimos años, pero fue con el Motorola Moto X donde vimos el mayor punto de inflexión de esta empresa. No obstante, lo que más nos ha gustado a nosotros ha sido la gama media y la gama baja. El Motorola Moto G y el Motorola Moto E iniciaron esa etapa, y ahora con los modelos de 2014 y 2015 tenemos sus sucesores. Hoy comparamos el Motorola Moto E 2015, un terminal de gama baja de 129 euros, con el Motorola Moto G 2014, un terminal de gama media de 179 euros. ¿Por qué vamos a comparar estos terminales cuando es obvio que no están en la misma gama de móviles? Pues por el precio. Alguien que quiera gastarse poco en un terminal pero tener un buen resultado podría mirar y debería mirar estos dos móviles. No en vano, en foromoviles.com tenemos un especial de qué móvil comprar en el que estos dos terminales están presentes. Pero vamos a empezar con la comparativa. Por una parte, empezamos a ver el tamaño, es diferente. El Moto E tiene una pantalla de 4,5 pulgadas, mientras que el Moto G se va a las 5 pulgadas. Esto hace que el tamaño del terminal sea diferente, porque como veis, lo que es el diseño es bastante parecido. Una tapa trasera de un material gomoso, de un plástico antirresbaladizo, un lateral derecho donde tenemos los botones de encendido y de volumen, una parte superior donde tenemos el conector para auriculares, una parte lateral donde no tenemos nada y una parte inferior donde tenemos el conector micro USB para carga y datos. Como decimos, el diseño es muy parecido. No obstante, Motorola ha decidido prescindir del altavoz inferior en el Moto E. Como veis, el Moto G sí que tiene los dos altavoces cromados que llaman mucho la atención en el frontal. Seguimos con la pantalla y, como os decía, el Moto G tiene una pantalla de 5 pulgadas de resolución HD 1280 x 720 píxeles, mientras que la del Moto E se queda en unos QHD, Q minúscula, 960 x 540 píxeles. La densidad de puntos por pulgadas no es igual, es mayor en el Moto G, pero al disminuir también la diagonal no se nota tanto. No obstante, en cuanto a pantalla, nos quedamos con la del Moto G. No lo hemos dicho, pero en cuanto a manejo, nos gusta mucho más el Moto E, y es que este tamaño nos recuerda al Moto G original, al del 2013, que se nos hacía muy cómodo en la mano y que no obstante ha empeorado un poco con respecto al de este año. Eso sí, el mayor tamaño de pantalla pues también será más cómodo a la hora de utilizarlo con aplicaciones multimedia, juegos, etc. La potencia, curiosamente, es un aspecto que podríamos pensar que va a ganar el móvil más caro, pero no. ¿Por qué? Porque el Moto G tiene un procesador Snapdragon 400 y el Moto E tiene un 410. Ambos van a 1,2 GHz, ambos son quad-core, pero hay ciertas diferencias y la fluidez y la potencia nos parece que es mayor en el Moto E. Además, el Snapdragon 410 del Motorola Moto E tiene 4G, lo que hace que esa diferencia sea importante con respecto al Moto G, que no lo tiene. Pero ojo, que no lo tiene porque este modelo es el que no tiene 4G. Hay un modelo con 4G que no cuesta 179 euros, que cuesta 199 euros o más, depende de la tienda. Y claro, ya el rango de precio no son 50 euros, son 70. El Moto E no tiene versión, el de este año por supuesto, que no sea 4G. O sea, que ese aspecto, para el que lo valore, es un punto a favor del móvil pequeño. Como veis, la interfaz es la misma en los dos, Android 5.0, pero antes de eso sigamos con las prestaciones de potencia. 1 GB de RAM para ambos dispositivos, aunque nos da la impresión de que el Moto E va ligeramente más fluido. Quizás sea por el tamaño de pantalla, quizás sea por la versión de Android, quizás sea por alguna aplicación menor que tengamos instalada, aunque, como ya hemos visto en vídeos, hemos instalado aplicaciones en los dos para juegos. Hemos jugado a Asphalt, hemos jugado a Real Racing, hemos jugado a Candy Crush, hemos jugado a juegos también como Marvel Batalla de Superhéroes. En ese sentido, los dos nos valen. Ojo, los dos nos valen. No hay uno que valga más que el otro. Y es llamativo porque el tema de los juegos era algo que sí que destacaban más en los móviles más caros.
no es así ya. El resto de potencia, de prestaciones a la hora de probar un terminal u otro, vamos a probar por ejemplo la navegación a la hora de cómo va de fluido el terminal, pues es válida en los dos. Es decir, podemos utilizar los dos terminales de forma bastante cómoda y rápida. Vamos a cargar la página inicial de Fax Android en ambos casos. Si os dais cuenta, en la pantalla que no hemos comentado, también hay un pequeño cambio, y es que en el Moto E se ve un tono un poco más amarillento. Como veis, el Moto G tiene los blancos mucho más puros. Esto es llamativo. Como veis, el Moto E es ligeramente más fluido, se traba un poquito menos y la respuesta de la pantalla es ligeramente mejor, a costa, como decimos, de que los colores pues sean menos fieles. El tema, como decimos, de juegos, pues básicamente se comportan de forma muy similar. Pasamos a otro aspecto, y es el de la cámara. Aquí ya tenemos que decir que hay mucha diferencia. El sensor trasero del Moto G tiene 8 megapíxeles, el del Moto E tiene 5 megapíxeles, pero no es esa la mayor diferencia. Como podéis comprobar, el Moto G sí tiene flash y el Moto E no lo tiene. Nuestra opinión es que Motorola ha optado por no introducir un flash LED, puesto que en el caso de haberlo hecho, solo nos quedaríamos con la mayor resolución de pantalla para comprarnos el móvil más caro, y la verdad es que es demasiado pedir, ¿no?, ese aspecto. Hay algún detalle más que comentaremos a continuación, pero básicamente este es el mayor de ellos. Las fotografías del Moto G son claramente superiores. Decíamos que hay también algún que otro aspecto, y es que el Moto G es Dual SIM, es decir, podemos ponerle dos ranuras de 2 SIM para poder introducir dos tarjetas de teléfono de forma simultánea. El Moto E no tiene eso. Además del 4G y de la cámara, son las principales diferencias que tenemos entre uno y otro. Como veis, los dos tienen Android 5.0 Lollipop. O sea, que el tema de actualizaciones, como es normal en Motorola, no es algo que nos deba preocupar, si bien también es cierto que la versión 5.0 Lollipop nos da la impresión de que no va tan fluida como Android 4.4 KitKat. Es mucho más bonita, es más elegante, las animaciones, etc. Pero en algunos momentos parece que se ha trabado ligeramente. Esto, como veis, en el Moto E va un poco más fluido el sistema, las animaciones tiene menos lag. No es que el Moto G tenga lag, pero se nota. Por contra, también hemos tenido algún problema de Wi-Fi, es algo que nos habéis comentado algunos, y sí, hemos tenido algún problema de recepción de Wi-Fi cuando nos alejamos mínimamente del router, pero es algo solucionable a través de firmware, del software. Esperemos que Motorola haga algo, porque sabemos que no pasa en todos los modelos, pero no son casos aislados. No queremos hacer demasiado larga esta comparativa, porque también sabemos que no son exactamente móviles de la misma gama como para comparar muy a fondo, pero queríamos daros nuestra impresión, sin dejar claro lo que más nos gusta de cada uno. Del Moto E nos gusta el precio, 129 euros, que es 4G, la potencia, creemos que es ligeramente por encima del Moto G, pero bueno, tampoco es una cosa espectacular. Y el tamaño, la verdad es que es algo que nos gusta mucho. Del Moto G nos quedamos con que es Dual SIM, por supuesto con su cámara de fotos, que sin ser una maravilla es mejor que la del Moto E, y también con la resolución de pantalla. No obstante, aunque la pantalla a la gente le hemos preguntado, porque últimamente, aparte de hacer la review bajo nuestro punto de vista, porque obviamente es de lo que se trata, salimos a la calle, salimos a preguntarle a amigos y conocidos cuál es su móvil preferido, cuál de los dos les gusta más, por qué. Queremos o intentamos ampliar el rango de la review más allá del punto de vista, en este caso el mío, que estoy dando, porque sabemos que algunos aspectos son subjetivos, es decir, ¿cuál es mejor pantalla, la que se ve con más contraste o la que es más fiel a la realidad? Bueno, pues depende. Por eso, pues, preferimos daros varios puntos de vista. No nos entretenemos más, esperamos que os haya gustado esta breve comparativa, os invitamos a que os suscribáis al canal, a que le deis a me gusta al vídeo si os ha gustado, y por supuesto a que visitéis faxandroid.com en el enlace que os dejamos en la descripción. Un saludo y hasta el próximo vídeo.